ocasionar un accidente, ocasionar un evento que paga la redundancia, que produce daño en personas o cosas, dice en personas inobservando las normas de tránsito. Y aquí viene la otra condición. Habíamos dicho que la infracción es el momento previo al daño. Es decir, si yo me paso la luz roja, entonces esa es la infracción administrativa, porque si yo administrativamente doy una disposición, usted vulnera esa disposición cuando actúa contrariamente a lo que yo dispuse. ¿Sí? Yo dispuse que usted no se cruce la intersección cuando el semáforo esté roja. Yo dispuse que usted tenía que hacer señales, que usted tenía que abstenerse de ingresar, que usted debía de cambiar un carril y primero tomar su medida de seguridad. Yo dispuse todo eso y usted no lo observó. Entonces, la conducta infractora en estos tipos no es la comisión de la infracción, es la producción del daño. Es decir, esta infracción es una conducta contraria al reglamento que produce daño. Ese es el tipo. Entonces, aquí la pregunta del doctor es muy interesante porque dice, oiga, espérese, si yo me paso la luz roja, si yo excedo el límite de velocidad, si yo no hago las señales, si yo no respeto el derecho de paso y producto de esa conducta se produce un daño en una persona leve, grave o muerte, entonces, ¿cuál es la infracción que yo cometí? ¿Es pasarme la luz roja, no hacer la señal, no respetar el derecho de paso o el daño ocasionado? Pues acá le doy la noticia. Según este tipo, la conducta infractora es ocasionar la lesión o la muerte. Es decir, ocasionar el daño, causar el daño. Eso es la infracción. Ahora, ¿cuál es la condición? Que causes daño habiendo inobservado previamente las normas. Y recuerden lo que vimos hace un rato de la responsabilidad civil. Dice, tiene que la sola comisión de una infracción no establece la responsabilidad, salvo que existe una relación causal. Y aquí vienen dos elementos importantes que justamente nos dice el doctor Portilla. El primero es que el, el que conduce la fase de instrucción del procedimiento y en su informe final, no estoy hablando de la policía, la papeleta, eso es lo de menos, porque ahí llega. Y el que conduce la fase de instrucción es el que finalmente va a hacer el análisis si hay una conducta constitutiva de infracción probada. ¿Y qué es lo que necesita probar para que se encuadre la conducta en cualquiera de estos tres tipos? De que, primero, de que participó en un evento en el cual hubo lesión leve, grave o muerte. Eso es lo primero. Y para eso necesita reconocimiento médico legal. ¿Ya? Pero aquí es el simple hecho de que exista la lesión no establece responsabilidad del conductor. A ver, los conductores que lo suben a la balanza y dicen, ¿no? Ah, mira, has tenido el accidente, si bien es cierto, el de la moto te chocó, pero hay lesiones, se han ocasionado lesiones y por lo tanto se te puede levantar una papeleta para que te suspendan tu licencia por 3 años. O tuvo ya lesiones graves, se fracturó una pierna, para que te inhabiliten de por vida. Y hay muchos conductores que han hecho eso. De hecho, no, si yo te puedo poner una papeleta porque acá se ha ocasionado un daño a esta persona y esa lesión es grave, porque ahí está el reconocimiento médico legal, tiene una fractura expuesta. Así que con eso se te levanta una papeleta con la cual se te inhabilita de por vida. Te cancelan la licencia y te inhabilitan de por vida. No, no, no. Perdón, la fase de instrucción, y aquí vamos ya al terreno procedimental. En la fase de instrucción se tiene que demostrar, primero, de que existe la lesión. Eso sí, ya empezamos por ahí. ¿Existe la lesión? Sí, leve, grave o muerte. ¿Por qué? Porque el resultado de ello va a ser que encuadren cualquiera de esos tipos. Segundo, de que exista la inobservancia de las reglas de tránsito, es decir, una infracción previa. ¿Qué cosa es la infracción? La inobservancia de las reglas.
Eso es, se considera infracción de tránsito a la acción o u omisión que contraviene lo dispuesto en el reglamento. O sea, dicho de otras palabras, la inobservancia de las normas. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? De que hubo una inobservancia de las normas que están en el reglamento y que producto de esa inobservancia, como bien ha apuntado el doctor, que no puede ser, por si acaso, el artículo 90B, creo que dicen, conducir con cuidado y precaución. No, 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 pues, papá, eso no es eso no es una inobservancia de las normas que tiene relación causal con el hecho. Ese es vamos a decir, es un pedido, una máxima, un anhelo. Todos deben manejar con precaución. Pues, obviamente, no quiere decir de que si no lo dice el reglamento no voy a tener precaución, pero eso no es una infracción administrativa. Entonces, acá lo que dice es la inobservancia de las normas, específicamente. La norma te decía, no avances. La norma te decía, avanza. La norma te decía, no entres. La norma te decía, entra. O en cualquiera de lo que te decía, tú no cumpliste con lo que te ordenó. Y producto de esa desobediencia es que se produce este daño. A eso se refiere. Entonces, en la fase de instrucción, cuando se recomienda, acá no basta con que, porque muchos se preocupan que si la papeleta estaba llenada o no, pues eso es lo de menos. El que hace el informe final de instrucción, aquí viene la pregunta, ¿no? Oiga, ¿y en qué basa usted, en qué elementos basa usted para establecer la responsabilidad? Administrativa, obviamente. Dice, no, mire, acá el señor estaba manejando con su auto y la moto le chocó y tiene una fractura en la pierna, ¿está bien? Pero acá lo que dice es, oiga, yo tengo que haber realizado un acto, ¿no? Dice, en el cual yo haya incumplido con lo que está dispuesto en el reglamento. No es objetivo, o sea, no es que ya hay una lesión, hay vehículos, por lo tanto ya te corresponde la infracción. No, 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 un momentito, acá no. ¿Por qué no es objetivo? Porque esto no es algo observable, esto es algo que se deduce en la investigación. Entonces sí, tiene que decirme, como bien apuntaron los dos, tiene que decirme cuál fue la inobservancia al reglamento de tránsito que guarda una relación causal con el daño que se produjo. No me puedes decir, no, es que no tenía SOAT. Usted inobservó las normas de tránsito, pues no tenía SOAT. No, no. Tiene que ser una inobservancia a las normas de tránsito que guarde una relación causal con la lesión que se produjo. Ahora, hay otro problema más con estas infracciones. ¿Cuál es? A ver, cuando en un evento de tránsito o en cualquier evento se produzcan lesiones, sabemos que la vida, el cuerpo, la salud es un bien jurídico protegido. Por lo tanto, hay delitos ahí. O sea, cuando alguien daña ese bien jurídico protegido, hay delito. Y cuando hay un delito, quien va a establecer la responsabilidad por el delito va a ser el juez penal. Entonces, cuando ya un hecho como este caso, un accidente donde han habido lesiones leves, graves o muerte, y ya se aperturó todo el proceso penal, entonces lo administrativo no puede continuar. O sea, porque existe el delito del abocamiento indebido. Entonces, si hay una causa que ya está judicializada, ya está en manos de un juez penal, ninguna instancia no penal o administrativa pueden conocer de este caso porque ya se encuentra judicializado. Se privilegia el derecho penal. Es decir, no pueden continuar los demás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Paralizar todo hasta que no termine, porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? Habíamos dicho que el bien jurídico protegido en el ámbito administrativo es el buen funcionamiento, ¿no?, de la entidad o de la actividad de la entidad. No así, el bien jurídico protegido es la vida, el cuerpo y la salud. En el derecho administrativo no es eso. Entonces, estas infracciones de los tipos así son infracciones que protegen a un bien jurídico. ¿Y cuál es? La vida, el cuerpo y la salud. Por lo tanto,
la administración no puede continuar este procedimiento hasta que no se resuelve la vía penal. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos el bien jurídico protegido, es la vida del cuerpo de la salud. Aquí no es el reglamento y las infracciones, sino es un delito. Y como tal lo tiene que ver. ¿Qué pasa si en el ámbito administrativo me absuelven y después me condena? Después va a decir un momentito, ¿por qué me condena juez si en el ámbito administrativo me absolvieron? No, pero es que no hay el mismo hecho. Sí, es el mismo hecho, el mismo. Lesiones. Porque esta infracción tiene que ver con lesiones. Y acá se equivocó el legislador. A ver, hay una participación en el chat. Nos dice Ale, dice, si la sanción no me dice cuál es la inobservancia de tránsito en la M38, es nulo el pleno derecho a la sanción administrativa. Es un requisito, doctor, de que cuando usted, a ver, en el caso del ámbito administrativo, y los invito que mañana vamos a empezar el diplomado de procedimiento administrativo sancionador en este mismo instituto, mañana comienza. En el ámbito administrativo, mi estimado doctor, hay que, en en la etapa de instrucción, ¿no? No me puede decir, porque los informes finales de instrucción dicen, ¿no? Dice, y recibida la papeleta con 38 que procede de la comisaría tal, en el cual se dice, y visto el cuadro, dice que es esta infracción, por lo tanto se le recomienda que se sancione en un momentito. La fase de instrucción tiene la finalidad de aportar los elementos necesarios para que finalmente se establezca, escuchen esto, que existe una conducta constitutiva de infracción probada. O sea, que hay una conducta constitutiva de infracción. No es que hay una infracción, porque aquí es donde está este enredo que tenemos en el caso de las infracciones. Nosotros decimos, hay, hay infracción, se le infraccionó o la infracción tal. No, aquí lo que analizamos son conductas y esas conductas se subsumen a un tipo. Pero aquí le decimos la infracción, la M38 o la infracción de hacer esto. No. A ver, la infracción es la descripción de un tipo. Eso es la infracción. Y la conducta es aquello que desarrolla una persona en el mundo real, en el mundo fáctico, despliega una conducta y que esta conducta se va a subsumir dentro del tipo. Es decir, vamos a hacer match. La conducta calza en el tipo. Entonces, a partir de ese momento, decimos que se cometió la infracción. Entonces, ¿cuál es el análisis? No hacemos un análisis en la fase de instrucción del tipo, de la papeleta, sino de la conducta. En la fase de instrucción se tiene que analizar la conducta. Y esta es la conducta. Ahora lo que voy a hacer finalmente, esta conducta concurre, calza con el tipo, sí o no. Si calza en todos sus elementos, sí. Y ese es el trabajo de la fase de instrucción. Entonces, la pregunta que hace el doctor dice, la sanción, si la sanción no me dice, o sea, me refiero, me imagino que está hablando de la resolución de sanción. Si la resolución de sanción no especifica cuál es la inobservancia de las reglas de tránsito, en el caso de una de estas infracciones, ¿es nula de pleno derecho? No, no es que sea nula de pleno derecho, sino que, a ver, ¿cuál va a ser el problema? Que hay una garantía del debido procedimiento que está en el título preliminar de la ley 27444 que dice que en el debido procedimiento, una de las garantías del debido procedimiento es una resolución, ¿no? O sea, sustentada en derecho. Es decir, la respuesta que va a dar la administración, la decisión que va a tomar, tiene que estar sustentada en derecho. Tiene que estar debidamente motivada. O sea, no puede decir, recibía la papeleta de la comisaría, un número tal con código M38 y visto que en el cuadro de infracciones M38 dice esto, entonces se resuelve, no, se recomienda que se sancione. Un momentito. ¿Cuáles fueron los hechos?
Y aquí es donde está todo este revuelto, ¿no? En ninguna parte, en la mayoría de casos, en ninguna parte se describen los hechos. Para que finalmente, una vez que se analizan los hechos, se encuentra la concordancia con el tipo para decir que se ha cometido esta infracción. A eso es lo que se refiere. Bueno, el tema de que nos convoca es responsabilidad administrativa. Y sí, aquí